reforma tributaria, el ritmo carioca, podríamos decir, ahí con la música de fondo. Hay muchos temas que hay que ver, ¿no? Sobre todo los efectos que puede llegar a generar esta reforma tributaria, que el gran objetivo del gobierno es generar un ámbito para que lleguen las inversiones y pueda crecer el empleo privado y en blanco. Bueno, ese es el objetivo, pero hay que ver las medidas estas de fondo, qué consecuencias pueden llegar a generar, y es por eso que está con nosotros Esteban Guida. Él es licenciado en Ciencias Económicas, integrante de la Fundación Libres Pueblos del Sur. Perdón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, recién contaba, ¿no? El presidente va con la carpetita de la reforma a presentársela a todo el mundo. Hoy se la presentaron también a sindicalistas, al sector empresario. Pero bueno, ¿qué pasa con esta reforma? ¿Cuáles son los grandes cambios que pueden llegar a venir? ¿Y cuáles son los cambios que pueden impactar en el trabajador, ¿no? Bueno, como vos bien dijiste, en primer lugar, la reforma abona un conjunto de medidas que ya se vienen aplicando para favorecer la renta empresaria, la inversión de las empresas principalmente, y como esta es la principal idea del gobierno respecto a cómo va a crecer la economía a través de la inversión privada y de las empresas, la expectativa es que esto genere un mayor producto, una mayor actividad, y así la baja en los impuestos que van a pagar las empresas se compense con una mayor actividad. Pero bueno... Perdón, hasta ahí. Sí. ¿Es bueno que un gobierno piense que el crecimiento pasa por ese lugar? A ver, es inexorable que la generación de riqueza tiene que ver con el sector privado. Ahora, el sector privado no es solamente las empresas, también son los trabajadores. Claro. Eso está claro. El Estado no es el que va a traccionar el crecimiento económico. Lo que estamos hablando de fondo es justamente, por un lado, cómo se distribuyen las cargas de este mayor beneficio que va a tener el sector empresario, y por otro lado, que es un debate que está un poco oculto, que no se está dando en esta discusión, es qué servicios y bienes va a prestar el Estado. Porque a pesar de que de alguna manera se está demonizando un poco la figura del Estado, el presidente hace ejemplos puntuales de ineficiencia o de ñoqui en el Estado, esto tiene una clara direccionalidad que es, digamos, menoscabar un poco la imagen del Estado. Pero en todo el mundo, el Estado tiene funciones muy concretas que son la provisión de bienes y servicios que el sector privado no ofrece. La educación, la seguridad, la salud y otro tipo de bienes muy importantes. Entonces, no está claro ese mayor esfuerzo que tiene que hacer el Estado, porque va a dejar de recaudar, cómo va a impactar en la calidad de vida en general. Lo que sí está claro que apunta a que las empresas tengan más libertad, que tengan más ganancias y que por lo tanto vean a la Argentina como un destino. Quiero decir una cosa, esta no es la principal acción que lleva adelante el gobierno para atraer inversiones extranjeras. Lo más importante que ha ocurrido es la libertad del movimiento de capitales. O sea, se le ha dado a los inversores extranjeros todo tipo de libertades para que vengan a la Argentina y retiren los fondos de la Argentina en el momento que lo quieran. No, pero eso es contradictorio con que vengan a invertir para generar empleo. A ver, bueno, hoy Tucenegra a la tarde anunció una alta otra vez en la tasa de las LEVAC. Exactamente. Entonces, eso también genera especulación. O sea, se invierte en el mercado financiero, pero no en inversión real, que es la que genera empleo. Está bien. El dato de inversión bruta interna fija, que es el término que se denominan las inversiones que se vienen a instalar en fábricas, en capital fijo, no han aumentado. Esto es un poco lo que vos mencionabas recién. O sea, ni en Argentina, ni tampoco está pasando en los países de Latinoamérica, que el resto del mundo está invirtiendo en países como el nuestro. Entonces, hay una gran duda. Por más que hagamos muchos sacrificios, ¿van a venir estas inversiones? Bueno, eso hoy no se está viendo. Entonces, de fondo está cuál va a ser el costo que pague el Estado y cuál va a ser el sacrificio que hacen los que van a seguir pagando los mismos impuestos para favorecer la renta empresaria. Ahora, una pregunta relacionada a la economía, a la política más a la economía geográfica. Sí. El presidente está buscando socios estratégicos en Estados Unidos, Europa. ¿Cómo está Brasil? Que es Argentina depende de Brasil, básicamente, ¿no? Más allá del salto que quiere dar al norte o Europa. ¿Qué está pasando con el país vecino? Bueno, por supuesto que la recesión que ha afectado a Brasil nos ha perjudicado mucho, porque la Argentina le vende gran parte de sus manufacturas industriales a Brasil, que son los bienes que más valor incorporado tienen, y eso nos afectó fuertemente en la balanza comercial. Uno de los grandes problemas que está teniendo la Argentina es que importa mucho más de lo que exporta,
y este saldo negativo tiene mucho que ver también con la situación de Brasil. O sea que el conjunto de la perspectiva externa, en la que Brasil es principal y muy importante para nosotros, diría el más importante para nosotros, hoy nos está haciendo desfavorables. Y esto es importante que lo relaciones vos porque hay dos desequilibrios o dos déficits que en general los economistas, pero todos deberíamos mirar. El de las cuentas públicas y el del sector externo. El de las cuentas públicas es el denominado déficit fiscal. Sí. Si el gobierno o el sector público, nacional y provincial, gastan más de lo que recaudan. Y si el comercial, si el país importa más de lo que exporta. Este modelo está mostrando déficit gemelo. Quiere decir que se gasta más de lo que se recauda y se importa más de lo que se exporta. Esta situación es insostenible. Hoy se está financiando con deuda externa, pero en todos los momentos históricos del país. Y en otros países donde esto persistió, hubo una crisis a renglón seguido. Y entonces una reforma tributaria que va a tener un impacto importante en la recaudación del sector público no habla de que la brecha fiscal se va a subsanar, salvo que se achique demasiado el Estado. Y ahí nuevamente la pregunta, perfecto, y entonces la educación, y entonces la salud, y entonces la ciencia y técnica. O sea, hay grandes dudas respecto a esta cuestión de que el sector privado tiene que ganar más para que el país crezca. Y creo que se están soslayando. Se está hablando mucho de la distribución del ingreso entre las empresas y los trabajadores, que es un hecho importante, pero me parece que el debate de fondo es qué Estado queremos y para qué todavía no se ha dado. No, y aparte también me parece que si se llega a dar, ojalá suceda, que se invierta más y que se dé trabajo, ¿qué van a hacer esos empresarios y cómo se puede reglamentar ese excedente que generen posteriormente, ¿no? Porque si le vamos a dar la posibilidad de que se lo lleven afuera, no vamos a seguir generando empleo. Bueno, actualmente se está hablando mucho de las similitudes de esta gestión económica con respecto a la que fue en el gobierno de Alfonsín, del 83 al 89, para la audiencia que a lo mejor no se acuerda de esta situación. Y hay muchas semejanzas. Fíjate que en esa situación el sector empresario, pudiendo invertir en algunos momentos de mayor estabilidad, prefirió mantener su posición de capital y eventualmente apostar a la renta financiera. O sea que hay antecedentes respecto a las grandes dudas de si efectivamente esta mayor ganancia que van a tener las empresas se va a volcar en inversión real. Hasta hoy eso no se ha visto. Bueno, vamos a algunos puntos de la reforma estratégica. Impuesto al juego. ¿Se le va a poner impuesto al juego? Al momento, tengamos presente que lo que está circulando es un borrador está bien, que va a ir al Congreso y ahí en las comisiones se tiene que tratar. Puede haber modificaciones. Sí. Al momento yo no he escuchado que haya un impuesto al juego. Impuesto, sí a la renta. Eso, el impuesto a la renta financiera, que quiere decir a las personas que tienen un plazo fijo, que compran una LEVAC, que compran una letra del Estado. En este caso, ¿cómo va a ser? Bueno, ya hay imposición a la renta financiera en algunos sectores. Lo que se va a hacer es llevarlo al conjunto con una alícuota que para el caso de las inversiones que son fijas va a ser menor, o que van a tener menos posibilidad de aprovecharse del incremento de la devaluación, de la inflación, menor del 5%, y para las que no del 15%. Todavía no se sabe con precisión qué impacto fiscal va a tener, o sea, cuánto va a recaudar el gobierno a raíz de esto, pero era un tema que estaba en debate, porque obviamente estamos en un esquema que está pagando tasas de interés muy altas y es una transferencia de ingresos del sector público que las paga hacia los especuladores o hacia los inversores financieros, ¿no? Por supuesto, es una ganancia que el conjunto de la sociedad está pagando este tipo de actividad. Claro. Por lo tanto, aplicar una renta es lo más lógico como para redistribuir un poco esa situación. ¿Qué va a pasar con impuestos a las ganancias? Bueno, ganancias, esta es una de las cuestiones centrales. Yo creo que no va a sufrir muchas modificaciones en el Congreso. Se va a bajar progresivamente la alícuota del impuesto a las ganancias de 35 a 25 para las ganancias no distribuidas. Esto quiere decir para las ganancias que las empresas reinviertan en el proceso productivo. Se lo va a hacer en un esquema paulatino. El ministro anunció que todas las medidas iban a ser gradualistas en un proceso que va desde hoy a dentro de 5 años. El impacto principal es, ¿no? Incluso se escucha muchas veces que se dice las empresas cargan con una mochila, que es la de los impuestos. Esto creo que es central en la reforma tributaria. Y bueno, y el tema también que genera esta puja entre nación y provincia es el tema de ingresos brutos, ¿no? Bueno. ¿Y esto cómo va a afectar? Bueno, el impuesto a los ingresos brutos es de jurisdicción provincial. Por eso el Gobierno Nacional invita o llama a adherir al espíritu de esta norma y a que las provincias planteen reducciones de impuestos a los ingresos brutos, que incide fuertemente en la actividad productiva porque carga la facturación, ¿no?
Sí, y además a mí, que te aparece en la caja, te aparece Sircrev. Cada 2 por 3 te aparece, es terrible. Esa es otra discusión de la manera en que cobran, ¿no? Y las provincias realmente ha afectado mucho. En la provincia de Santa Fe hemos tenido un impacto fuerte en los últimos tiempos. Creo que haría falta que se trate también a nivel provincial si es que se quiere animar e incentivar la actividad productiva. Bueno, y ya para ir terminando, ¿se pagan muchos impuestos en este país? Mira, esto forma parte también de las cosas que se dicen y que se compran sin un análisis muy profundo. La presión tributaria, de lo que se habla mucho, y que intuitivamente parece ser que si me cobran muchos impuestos, es lo que recauda el sector público respecto al PBI. Sí. El nivel que tiene la Argentina no es un nivel muy alto, incluso está muy abajo de países industrializados y desarrollados, sociedades que le han dado al Estado muchas responsabilidades. O sea que no estamos arriba en ese sentido. Para darte un dato, el sector público nacional recauda aproximadamente el 27% del PBI. Pero la confusión viene cuando se habla de los impuestos que paga una empresa, una unidad económica o un sector. Y además, lamentablemente, como sabemos, se dicen muchas cosas que impactan por el título, pero no tienen un análisis por detrás. Lo peligroso de comprar, o perdón la expresión, el discurso de la presión fiscal, es no hablar de qué servicios le vamos a pedir al Estado. Claro. Porque generalmente le exigimos justicia, le exigimos salud, le exigimos educación, hablamos de la pobreza, hablamos de la infraestructura, pero ¿con qué plata se financian esas actividades? Totalmente no. Entonces, la presión tributaria también requiere que discutamos qué Estado queremos y para qué. Uno estaría feliz de tener una alta presión tributaria si todos tendríamos acceso a una buena salud, educación, y si agarramos una ruta y está de buena forma, ¿no? Ahí uno paga los impuestos, pero con alegría. Fíjate, pongo el ejemplo de las empresas públicas. En los 80, incluso en los 90 también, se decía que las empresas públicas no servían para nada, eran deficitarias e ineficientes. Por eso en los 90 se las privatizó. Sin embargo, fíjate que YPF, que fue una empresa de gestión estatal con una proporción mayoritaria de participación del Estado, tuvo un nivel de inversión y una ganancia muy importante. O sea, quedó desmistificada esta idea que el sector público no podía gestionar una empresa de manera eficiente. Yo creo que lo mismo pasa con el Estado. O sea, creo que hay un desafío de gestionar más eficientemente el Estado, pero eso no significa achicarlo inexorablemente y retirarse de la actividad económica, ¿no? Es como que por una cosa se termina haciendo otra. Hay que jugar el partido, ¿no? Exactamente. Y discutir de fondo qué es lo que quieren los argentinos, que no necesariamente es lo que quiere un sector de la ciudadanía. Clarísimo. Y esta discusión de fondo me parece que todavía falta. Muchas gracias, Esteban. No, por nada, gracias a vos. Clarísimo. Nos vamos, no hay más tiempo, hasta mañana. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés.